hemos leído su palabra, Señor, en esta mañana. Hoy le rogamos, Padre querido, que nos administre, que nos hable, que envíe su palabra, que es manantial de vida, Señor. Que en este lugar no salgamos iguales, sino nutridos, bendecidos, fortalecidos, Señor amado. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, porque su pueblo escucha, Padre eterno. Gracias, Señor, le doy la honra y toda la gloria para ti, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en la buena tierra y de fruto al 100%. Todo se lo pedimos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar asiento, siéntese bien en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer el primer versículo que leímos. Escuche bien. La Biblia dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Diga conmigo, 400 años. Quiero hablar como tema del mensaje: ¿por qué se retrasan las promesas de Dios? Toque a su hermano y dígale: ¿por qué se retrasan las promesas de Dios? Es el tema del mensaje. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios, hermano. ¿Por qué se retrasan las promesas de Dios? Es el tema del mensaje. Dios se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante, en el mismo libro donde leímos. Dios se le apareció a Abraham en visión y le dijo el Señor a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo. ¿Cuántos alaban? Y tu galardón será sobremanera grande, le dice el Señor. Mire, hermanos, el Señor se le aparece a Abraham en visión y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Abraham. Qué privilegio que tuvo Abraham, hermano, cuando Dios se le aparece a él y le dice: yo soy tu escudo. Y todos nosotros conocemos ¿qué es un escudo? Un escudo es una defensa, una protección, una ayuda. Cuando los hermanos amados, los guerreros salían a pelear en aquel entonces, tomaban espadas, dardos, flechas, pero sobre todo ellos llevaban el escudo. El escudo que ellos llevaba era para defenderse. Pero hermanos, aquí Abraham no estaba tomando un escudo para defenderse, sino que el mismo Dios le dice: yo soy tu escudo. En otras palabras, yo soy tu defensa, yo soy tu ayuda. No va a haber dardo, no va a haber flecha, no va a haber arma la cual te podrá atacar, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y si Dios es nuestro escudo, no hay demonio quien te pueda tocar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Si Dios era el escudo de Abraham, nadie lo podía tocar. Porque ¿quién va a tocar a alguien cuando Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación, nuestra defensa? Y eso es lo que precisamente Dios le estaba diciendo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos alaban? En el verso 2, Abraham le dijo: Señor Jehová, no me has dado hijos, y el mayordomo de mi casa es un esclavo nacido en casa. Él será quien me va a heredar. ¿De qué me sirve, diría Abraham, que usted me dé riqueza, el galardón sea grande, pero no tengo hijos para que me hereden, para que reciban la fortuna que tú me vas a dar? ¿De qué me sirve? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Este esclavo nacido en casa será mi heredero. Y Jehová le respondió: no
te va a heredar sino un hijo tuyo, le dice al Señor, hermanos. ¿Cuántos alaban? No va a ser el heredero, sino un hijo tuyo. Abraham no tenía hijos. ¿Cuántos alaban? Él no tenía hijos, pero Dios le había prometido, hermanos amados, que le iba a dar hijos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Y Dios lo llevó afuera y le dijo: mira las estrellas y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, también tu descendencia se va a poder contar, Abraham. Imagínense que el Señor lo saque afuera. Un día, hermanos, cuando las estrellas están bien resplandecientes, ¿cuántos alaban al Señor? Usted salga afuera y comience a contar: 1, 2, 3, me equivoqué, 4, me equivoqué. ¿Cómo vamos a poder contar las estrellas? El Señor sacó a Abraham afuera y le dice: cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? No, Señor. Así será tu descendencia. Tu descendencia será grande, de tal manera que no se va a poder contar. Dale ese aplauso al Hijo de Dios en esta hora, hermano. Abraham le pidió un hijo, pero Dios le prometió una nación. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Abraham quería ser padre y Dios lo hizo padre de multitudes. Ese aplauso para Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él estaba pidiendo solamente un hijo y Dios le estaba prometiendo una nación grande. Dele ese aplauso al Hijo de Dios, hermano. Dios quiere que nosotros le pidamos a Él. El problema es que nosotros no pedimos. Jesucristo dijo: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se le va a abrir. ¿Sí o no? Salieron esas palabras de los labios del Señor Jesús. Jesucristo dijo: hasta hoy nada habéis pedido. Es decir, que el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él, pero que pidamos, hermanos, con certeza, con fe, con certidumbre, con seguridad, que todo lo que vamos a pedirle al Padre lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Hasta hoy nada habéis pedido, dice el Señor. Es decir, hermanos, el hombre no pide, y si pide, pide para otras cosas. No, y no pide para emplearlo para la obra de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? El Señor dice en uno de los salmos, Salmo 2: pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor quiere que nosotros le pidamos a Él: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, le dice el Señor. El Señor quiere que nosotros le pidamos a Él: pedid y se os dará. ¿Cuántos alaban? Pero si nosotros no pedimos, hermanos, ¿cómo el Señor nos va a dar? ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor, hermanos, en muchos pasajes de la Biblia encontramos, hermanos, de aquellos que fueron persistentes, de aquellos que no se detuvieron, de aquellas personas que llegaron a pedir y hasta que le abrieron la puerta. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le pidamos a Él, porque Él va a abrir la puerta de bendición para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban? Se recuerda de aquella mujer que se acercó a aquel juez injusto, aquel juez que era un malvado, y llegaba: hazme justicia, hazme justicia. No sea que me agote la paciencia, a esta mujer le haré justicia. Y eso es lo que el Señor, hermanos, nos amplía, nos quiere decir a nosotros, que sigamos pidiéndole al Señor, porque un día el Señor va a responder a nuestras plegarias. Dale ese aplauso al Hijo de Dios. Hay que pedirle al Señor. Hasta hoy, dice el Señor, que no hemos pedido nada. ¿Cuántos alaban al Señor? La porción que nosotros hemos leído dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y serán oprimidos por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice Jehová, y
y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios cumplió su palabra. Cuando Dios promete algo, Dios siempre lo cumple. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Dios le prometió un hijo a Abraham, hermanos amados, y Dios lo prometió, Dios se lo prometió y Dios se lo dio. Dice la Biblia que, hermanos amados, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a 12 hombres, varones, y a una jovencita, también una muchacha. Engendró a 12 varones. Y estos 12 vinieron a ser de los 12 de las tribus de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, hermanos amados, todos ellos, todos los que Jacob engendró, 12, imagínense, comenzaron a multiplicarse. Comenzaron, hermanos amados, a tomar mujeres, cada uno de los 12, a engendrar hijos. De tal manera que dice la Biblia que llegó hambre a la tierra. Había hambre y ellos tuvieron que descender a Egipto. Todos conocen quizás la historia. Ellos tuvieron que descender a Egipto por el hambre. E iban, hermanos, más de 70 personas. Imagínense, solamente era Abraham. Ahora eran 70, más de 70 personas que entraron a Egipto. Y ahí en Egipto se multiplicaron ellos. Comenzaron a engendrar hijos. Comenzaron, hermanos, a casarse entre ellos mismos, porque era una familia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Comenzaron a multiplicarse, a llenarse en Egipto, de tal manera que el rey de Egipto, cuando vio que Israel, hermanos, el pueblo de Abraham, los elegidos, él vio que eran grandes y que eran fuertes. Él dijo, aleluya, este pueblo va creciendo. Vamos a matar a los niños. Cuando nazca un niño hay que quitarle la vida, y solamente las niñas hay que perseverarles la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la palabra del Señor, hermanos amados, que Faraón tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Israel iba creciendo, se iba aumentando. Y dice la palabra del Señor que lo esclavizaron en Egipto. Y allí estuvo Israel como esclavo en la tierra de Egipto por 400 años. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Éxodos capítulo 12, versículo 14 y versículo 40. Escuche bien lo que la Biblia dice. Entonces, Éxodos capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Qué dice la Biblia? 430 años. Cuando leímos el inicio, hermanos, leímos que habían 400 años, no eran 430. Los hijos de Israel habitaron 430 años como esclavos en la tierra de Egipto. Dios le había dicho a Abraham que eran 400 años. ¿Cuántos alaban a Jesús? Pero aquí encontramos que ellos pasaron 30 años más como esclavos. 30 años que las promesas que Dios les había prometido no se habían cumplido. Posiblemente, hermanos, ellos veían que iban por 410, 412 y no se cumplían las promesas. 418, 424 y no se cumplía. ¿Cuántos alaban? Ellos conocían las profecías que eran 400 años, pero el tiempo iba pasando, pasaba y no se cumplía lo que Dios les había prometido a ellos. Denle ese aplauso a Cristo, hermano. ¿Por qué Israel tuvo que trabajar 30 años más como esclavo? Si hermanos, la palabra del Señor había dicho que el Señor dijo que eran 400 años. Ahora, a la luz de la palabra, encontramos 30 años más esforzados.
30 años más de esclavos, de esclavitud. 30 años que es la profecía, hermanos, que Dios le dio a Abraham. Se habían retrasado por 30 años. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuántos alaban al Señor? Le dan ese aplauso al Hijo de Dios en esta hora. Si Dios no miente, cuando Dios habla, todo se cumple. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Dios habla, todo se cumple. El Señor le dijo a Sara que el próximo año iba a estar abrazando un hijo, y pasó, ¿sí o no, hermano? Eliseo le dijo a la Sulamita: Sulamita, el próximo año darás a luz un hijo. Y la profecía se cumplió. Cuando Dios hable, todo se cumple. ¿Cuántos alaban? Porque Dios no es hombre, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Cuando Dios habla, todo se cumple. Dele ese aplauso al Hijo de Dios, hermano. ...30 años de esclavos, 30 años más de duras tareas. La promesa que Dios le había dado a los israelitas no se cumplía. ¿Qué estaba pasando? Algunos comenzaron posiblemente a dudar. ¿Qué pasó? Si el Señor le habló a nuestro padre Abraham y las promesas no se han cumplido. Hermanos, el tiempo comenzó a pasar, y ellos esperando las promesas. Israel les seguía esperando las promesas. Así como muchos cristianos, algunos de nosotros, nos ha pasado que hemos recibido alguna palabra de un profeta. ¿Cuántos han recibido alguna profecía de alguien? Y la profecía no se cumple. Ha venido algún profeta, le ha profetizado algo y aquello no se cumple. Pasó un año, pasaron 2 años, 3 años. ¿Qué pasa? Fue un profeta mentiroso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y comenzamos a dudar, ¿sería Dios quien usó a este hombre o no? ¿Qué estuvo pasando? Hermano, o tal vez usted en la noche, yo no sé cuántos de los que están acá han tenido un sueño y han escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? En un sueño que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho algo, pero no se ha cumplido lo que Dios le ha hablado. Y yo sé que Dios habla por medio de sueños, y usted escucha perfectamente la voz del Señor. Yo sé de todos aquellos, yo sé que aquí hay gente que Dios les ha hablado y que sabe perfectamente de quién le estoy hablando. Posiblemente hay personas que no han escuchado la voz de Dios, pero aquí hay gente que han escuchado la voz de Dios, que Dios les ha hablado, y ellos están seguros que eso va a surgir así. ¿Cuántos alaban al Señor? Y uno se queda pensando, ¿y qué pasó con ese sueño? Yo escuché la voz de Dios, pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple lo que Dios me prometió? Y el tiempo sigue pasando, y comenzamos a dudar. ¿Sería que Dios me habló? ¿Serían mis emociones? Y el diablo es tremendo. El diablo le gusta que el hombre comience a dudar, a claudicar, hermanos amados, y dejar a un lado las promesas que Dios nos ha otorgado a nosotros. Aquí hay gente que tiene promesas. Aleluya. Aquí hay gente que tiene promesa, que sabe que Dios le dio una promesa, que sabe que Dios usó un vaso, se acercó y le dio una palabra, pero no se ha cumplido lo que le profetizaron por años, por meses, por días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Lo mismo que Israel. Ellos comenzaron a dudar posiblemente, porque ya iban, hermanos, por el año 429 y no se cumplía nada. El Señor no levantaba un libertador. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se retenía las promesas de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Así hay muchos cristianos que saben y han escuchado posiblemente la voz audible. Y ellos dicen, ¿por qué no surge lo que Dios me ha prometido? Cuando Dios promete algo, siempre va a llegar a tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dije, cuando Dios le promete algo, Dios lo cumple.
¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, cuando Dios promete algo, hermanos, todo se cumple tal y como el Señor lo ha dicho. Pero hay cristianos que han recibido profecías de alguien, de algún vaso, han recibido profecías y no se ha cumplido. Y siguen a la iglesia pidiéndole más profecías al Señor. Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, usa un vaso para que me administre, para que me hable. O hay muchos que hasta se buscan a alguien para que le profetice. ¿Para qué quiere tanta profecía si no se han cumplido las que tiene de hace 7 años atrás? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos tienen promesa de los que están aquí? ¿Cuántos tienen promesa? Denle ese aplauso al Hijo de Dios. En esta hora, en este día, a través de este mensaje, vamos a ver por qué se retienen las promesas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí vamos, hermanos, a encontrar a la luz de la palabra por qué se retrasaron 30 años más de lo que Dios le había dicho a Abraham. Escuche bien, libro de Éxodos capítulo 3 y versículo 1. La palabra del Señor dice así: apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, y lo llamó Dios y le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Dijo luego Jehová: he visto, aquí está, hermano, he visto la aflicción de mi pueblo, dice el Señor. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, aleluya, y he oído su clamor. Aquí está lo que había retrasado, hermano. ¿Cuántos alaban? Aquí está lo que había retrasado. ¿Y qué es, hermano? Cuando los israelitas comenzaron a clamar, Dios escuchó rápido. Aleluya. Aquí está el secreto, hermanos. Cuando Israel comenzó a clamar, Dios escuchó. Dios sabía que ellos estaban afligidos. He visto la aflicción de Israel. Pero cuando Israel comenzó a clamar, cuando Israel comenzó a decirle: Señor, usted le prometió a Abraham, ya no podemos seguir como esclavos en esta nación, libéralos, libértalos. Dios escuchó rápidamente el clamor de los hijos de Israel. ¿Qué había retrasado las promesas de Dios a Israel? ¿Qué es lo que había retrasado? La falta de clamor, la falta de clamor. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la iglesia, cuando el pueblo clama, las cadenas se quebrantan, las opresiones se van. ¿Cuántos alaban? Cuando el pueblo clama, hay respuesta de Jehová, hay respuesta de Dios. Las promesas de Dios comienzan a fluir para la gloria de su nombre. Aleluya. El tiempo pasaba como esclavos. Los israelitas seguían trabajando las duras tareas, pero ellos se habían olvidado de clamar. Pero cuando Israel se unió a clamar, Dios respondió. Dios descendió para liberar a su pueblo, para sacarlos con mano poderosa de la esclavitud. Del ese paso a Cristo, hermano. Jesucristo está en este lugar. La falta de clamor, tenía, hermanos amados, a Israel en oprobio. Lo tenía esclavizado, lo tenía como un esclavo. Pero cuando ellos se definieron a clamar, Dios rápidamente
rápido respondió. Cuando ellos se definieron a clamar, hermano, las profecías, las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplió. Dele ese aplauso al Hijo de Dios en esta hora, iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando el pueblo comienza a orar, Dios desciende rápido. Pero si andamos en los parques, andamos en el mall, viéndole el precio a las camisas, si andamos perdiendo el tiempo, si andamos pajareando y queremos, Señor, no me ha respondido la petición que me has dado, Señor. Va a pasar 1 año, 2 años y sigue en el mall. Pero cuando se define a clamar, a pedirle al Señor, Señor, usted me prometió algo, Señor, por favor, y comienza a clamar por aquella petición, Dios va a responder. Dele ese aplauso a su nombre. No podemos esperar, hermanos, que las promesas que Dios nos ha dado a nosotros sigan y sigan pasando el tiempo, sigan pasando los años, 25 años y no se cumple. Israel ya iba por 30 años y no se cumplía lo que Dios les había prometido. Pero cuando ellos se definieron a clamar, Dios descendió para libertar a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios descendió para libertarlo, para sacarlo con mano poderosa. Y comenzó el Señor a hacer juicio en contra de los egipcios, a enviar granizos, peste, hermanos. El río Nilo se les convirtió en sangre, a matar los animales. Dios comenzó a hacer justicia. ¿Cuántos alaban? Porque el Señor le dijo: más a la nación a las cuales ellos servirán, yo los voy a juzgar, le dice el Señor. Comenzó el Señor a castigar a Egipto con, hermanos, con plagas, con piojo. ¿Cuántos alaban? Con muerte. El Señor mató a todos los primogénitos. Ellos vieron, hermanos, el castigo, la espada del Señor desenvainada, libertando a su pueblo. Denle ese aplauso a Cristo, hermano. El Señor envió langostas sobre la faz de la tierra. Ellos vieron la mano de Dios. Hermanos, granizo cayó del cielo, juicios de Dios. Dios estaba juzgando esa nación porque el Señor le había prometido a Abraham y la palabra se cumplió. Pero ¿qué estaba retrasando todo lo que Dios le había prometido a Abraham? La falta de clamor, la falta de oración. Cuando la iglesia se define a clamar, veremos puertas abiertas. La esclavitud se va para afuera. Cadenas van a ser quebrantadas, rotas por el poder de la palabra. Ese aplauso para Cristo en esta hora. ¡A su nombre! Hay poder en Jesús. Dios bendijo a su pueblo. Lo sacó, lo libertó con mano poderosa. Cuando ellos comenzaron a clamar. Y dice la Biblia que todos los egipcios le dieron oro a los israelitas. ¿Cuántos alaban? El Señor dijo: van a salir con gran riqueza. Van a salir ricos de esa nación. Porque Dios les prometió la bendición para su pueblo. Van a salir con grandes riquezas. Imagínense, ellos estaban como esclavos, pero vinieron los egipcios a darles oro, a darles, hermanos, plata, a bendecirlo. ¿Por qué? Porque ellos querían, no, porque fue una orden del Dios del cielo. Comenzó el Señor a tocar a los egipcios: denle el oro, denle la plata. ¿Cuánto se lava? Porque mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová. Y Dios puso, hermanos, en los israelitas que tenían que darle a los egipcios, que tenían que darle, hermanos, a los israelitas el oro y la plata. Israel salió rico de aquella esclavitud, de aquella tierra de Egipto. Salieron ricos. ¿Por qué? Porque los egipcios se lo dieron. No, porque la bendición vino de arriba. Y cuando Dios promete algo, todo se cumple. Dele ese aplauso a su nombre. Hay poder en Jesús, hermano. Hermano, si el que trabaja recibe. Y ellos se habían trabajado por 400 años y no habían sacado nada. No iban a salir con las bolsas vacías, sin nada, no. El Señor los envió bendecidos, los sacó con riquezas de la tierra de Egipto. ¿Cuántos alaban?
Cuando sucedió todo eso, cuando Israel comenzó a creerle al Dios del cielo, a orarle, hermanos amados, entonces el Señor comenzó a enviarle las bendiciones hasta que sobreabundaban sobre ellos. El problema fue que Israel no supo aprovechar las riquezas, hermano. Como muchos de nosotros, cuando recibimos el chequecito no sabemos qué vamos a hacer. Sí, porque hay personas que reciben el cheque del IRS, $3,000, y a las 2 semanas le dieron vuelta el cheque, hermano. ¿Y qué pasó con el dinero? No sé qué le hice. ¿Y qué compraste? Un ídolo se compró. No sabe, hermanos, invertir su dinero. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que pasó a Israel. Llevaban oro, pero no sabían qué hacer con el oro. Ahí iban cargándolos en sacos, costales, yo no lo sé. Pero cuando llegaron a hermanos amados al desierto, ahí dijeron: hey, queremos que nos hagan dioses. Traigan el oro, les dice Aarón, saquen el oro que sacaron de la tierra de Egipto. Y comenzaron a dar el oro, a hacerlos un dios. Y les hizo un becerro de oro, fundido en oro. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con las bendiciones que Dios le da. Si Dios lo ha bendecido, hay que aprovecharlas, pero no hay que hacer becerros. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos hacer becerros, tenemos que aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Hermanos, mucha gente no sabe, hermanos, que Dios la está bendiciendo. Y cuando recibe la bendición que Dios le da, la desrota, la hace pedazo. Y pasan 20 años en Estados Unidos y nada. No es posible, hermano. Venir 10 años a trabajar, que le sude la camiseta, pegando bloques, pintando, picando pollo, qué sé yo. Y hermano, y pasan 15 años y nada. ¿Y cuánto tiene en el banco, hermano? Nada. No. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero tenemos que ser buenos administradores. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere que seamos buenos administradores, que administremos bien la familia, que administremos bien la plata, que no seamos derrochadores, pues, en otras palabras, como Israel, hermanos, que derrochó las bendiciones que Dios les había dado. Se comenzaron a hacer becerros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que Dios promete, todo se cumple. Pero ¿por qué no se cumple lo que Dios ha prometido? Hermano, por la falta de clamor. Es tiempo que la iglesia clame. Es tiempo que la iglesia ore, levanta tus manos al cielo. Es tiempo que la iglesia clame la presencia del Señor. Dios le dijo a Elías: preséntate acá y dile que no va a llover. ¿Cuántos alaban al Señor? Dile que los cielos se van a cerrar, que no viene lluvia, sino por tu palabra. Ve y preséntate acá y dile. Y dice la Biblia que Elías se presentó, el profeta Elías se presentó delante de Acab y le dice: los cielos se van a cerrar, no viene lluvia, va a comenzar a llover hasta que yo hable. ¿Cuántos alaban? Y pasó el tiempo, pasaron años, 3 años y medio, que los cielos se cerraron por la palabra de un profeta de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios le había dicho a Elías qué es lo que tenía que hacer: presentarse delante de Acab, que le hablara y que le dijera las palabras que Dios le había puesto a Elías, y que no iba a llover por 3 años y medio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la palabra del Señor se cumplió, ¿sí o no? Pero ¿a dónde quiero llegar? Cuando llegó el tiempo, que era la hora que Dios enviara la lluvia, ¿qué hizo Elías? Aleluya. ¿Qué hizo Elías, hermano? Elías no se quedó en una loma chiflando: Señor, a ver cuándo llueve, esperando a ver cuándo el Señor enviara la lluvia. No, Elías se tiró de rodillas. Si ya Dios se había dado la palabra, pero ¿por qué Elías estaba orando? Para que las promesas de Dios se cumplieran en él. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Hay mucha gente que profetiza, que suelta una palabra, que profetiza, pero no ora por la profecía. Por eso él lo toma como falso después.
Porque hay gente que comienza a profetizar y tal vez a lo mejor el Señor lo usó, pero no ora, Señor, que se realice esa profecía, que se cumpla esa profecía. Y eso es lo que Elías estaba, hermano. Elías estaba de rodillas. Él sabía que Dios le había dado una palabra. Él sabía que Dios tenía que enviar la lluvia. Pero ¿por qué Elías estaba orando? ¿Por qué Elías se estaba clamando de rodillas? ¿Cuántos alaban? ¿Era necesario que Elías orara, sí o no? Ya Dios le había dicho que iba a llover de todas maneras, ¿verdad? Pero ¿por qué Elías oraba? Si Elías no hubiera orado, los cielos se hubieran seguido igual. ¿Cuántos alaban? Pero cuando este hombre de Dios comenzó a clamar, a orar, Dios cumplió las promesas que le había dado al profeta Elías. Aleluya. Si tenemos promesas de Dios, tenemos que orar. El Señor me prometió una casa, varón. Oh, sí, me prometió una casa. ¿Y qué pasó? No, ni oró. Tenemos que orar. Y eso es lo que a la gente no le gusta, hermano, pagar el precio. Queremos que alguien los ponga la mano, lléname de aceite, únjame, varón. Queremos que la gente los administre, que ore por nosotros, bien fácil. Pero nadie quiere pagar el precio, sudar la camiseta, tirarse de rodillas. ¿Cuántos alaban al Señor? Es bien fácil pedir clamor, oración, que alguien ore por nosotros, pero no queremos doblegarlo. Cuando nosotros lo doblegamos delante del Señor, ahí está el Señor para responder. Escuche bien, Dios no va a despreciar, dice la Biblia. Dios no desecha a un corazón contrito y humillado. Cuando estamos en el piso, cuando estamos doblando rodillas, cuando los quebrantamos delante del Señor, Dios responde. ¿Cuándo Dios le respondió a Israel? Cuando ellos se humillaron delante de la presencia del Señor. Más tiempo iban a seguir como esclavos. Más tiempo iban a seguir trabajando duras tareas. Pero cuando ellos se definieron a clamar en la presencia de Dios, entonces Dios los libertó. Cuando clamamos, las cadenas se quebrantan. Los poderes del infierno se van para afuera. Las opresiones se van para afuera. ¿Por qué hay tanta gente oprimida dentro de las iglesias? Yo le aseguro que si en esta hora venimos en clamor, esas opresiones se van para afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Toda atadura del diablo es quebrantada hoy por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes y poderosas cuando el pueblo se humilla delante de Él? Hay poder en Jesús, iglesia. Si mi pueblo se humillar, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Dele ese aplauso a Cristo, hermano. Si nosotros nos humillamos delante de Él, oh, Dios va a descender con poder. Dios va a descender como águila para levantarlos y bendecirlos y restaurarlos. Dios descendió como un águila, ¡pau!, tomó sus polluelos y los sacó de la tierra de Egipto. Cuando clamamos, Dios responde. Hay mucha gente que le tienen al miedo al brujo. Es que el brujo ha tirado maldiciones. Reprenda a esos brujos, hermano. Jesucristo es más poderoso que los brujos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Ay, que el diablo aquí, que el diablo allá. Óigame, Jesucristo venció a Satanás. El diablo está derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso al Hijo de Dios. El diablo está derrotado. Cristo es vencedor. Y todos aquellos que creen en Jesús son más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Tú no eres un derrotado. Vives derrotado porque quieres. Pero en esta hora hay una restauración. Hay un levanta de gloria para tu vida. Si le creemos a la palabra de Dios, esto no es cuento de hadas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia, la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios. Esta palabra tiene vida. Esta palabra tiene poder. Te libera de la esclavitud, de la miseria. Aleluya. Ese aplauso para Cristo, hermano. Cuando Israel salió de la miseria, cuando ellos clamaron, cuando ellos oraron, cuando ellos se volcaron en la presencia de Dios. Dios no rechaza
a un corazón que se humilla, que se doblega delante de su presencia. Hermano, todos aquellos que se humillaron delante de Dios, Dios le respondió. Elías sabía perfectamente que Dios iba a enviar la lluvia, pero ¿por qué él seguía clamando? ¿Por qué él seguía orando? Y no se levantaba. Allí tenía su criado, allí tenía su siervo, y le dice: ¿qué ves? No veo nada. Y él seguía clamando, ni siquiera levantaba su rostro, ni siquiera soltaba la oración. No se levantaba del piso, no se levantaba del polvo. Ahí seguía clamando. Y llegaba su siervo, me imagino que ahí cerquita, y Elías: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ni siquiera quería ver para el cielo. Él estaba embrocado. Él estaba en el piso adorando al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué ves? No veo nada. Sigue. Y siguió clamando, siguió orando. Yo no sé cuánto tiempo, hasta que su criado le dice: ¿qué ves? Le dice Elías: veo una palma, una nube como la palma de una mano. ¡Pau! Se levantó Elías. Esta es lluvia de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta que Dios responde, hasta entonces dejemos de clamar. ¿Cuántos alaban? Hasta que Dios responda las promesas que Dios tiene para usted. Hasta entonces dejemos la oración. Pero después de esa van a venir más promesas. Dele gloria a Dios. Van a venir promesas frescas. Y Dios te va a usar poderosamente para la gloria de su nombre. Jesús está aquí. Elías no soltaba el clamor hasta que Dios respondió. Hasta que Dios hizo la obra, hasta entonces Elías dejó el clamor. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, dele gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? A muchos han recibido profecías: siervo, serás un pastor. Aleluya, amén, gloria a Dios. Serás un evangelista, te llevaré a muchos lugares. Gloria a Dios. Y ay, están esperando. Y Dios me dijo que me iba a ser un evangelista. ¿Y qué pasa? Ya son 3 años, Señor. Se levanta tarde, no ora. Dios no va a usar a un helado. No, si ya soy evangelista. Sí, ya soy evangelista, sí. Ya Dios dijo que voy a ser pastor, ya dijo. Pero no ora. Y un pastor tiene que alimentarse con la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Un pastor tiene que leer la Biblia. Si ya Dios ha dicho que va a ser un pastor, tiene que leer la palabra de Dios. Ay, que vengo cansado. Oh, si yo le contara a usted, si a veces ahí estoy, ¡pam! Pero tengo que hacerlo, porque es un llamado divino. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un llamado divino, hermano. Y si queremos que Dios nos use, si queremos que las profecías se cumplan, tenemos que esforzarnos. ¿Qué hizo Elías? Elías se esforzó. Elías clamó hasta que Dios respondió. Hasta entonces dejó el clamor. Aleluya. Si hay una profecía, hay unas promesas en tu vida, es tiempo de comenzar a clamar. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted dirá: ¿y usted, hermano, tiene alguna promesa? Sí, la tengo. Y tengo que orar por ella. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, Dios es real y verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios responde. Y a través de este mensaje yo he venido comprendiendo, y Dios me ha dado la sabiduría de entender que es necesario clamar, que es necesario orar para que Dios realice lo que Dios ha prometido en nosotros. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Aleluya. Nosotros queremos las cosas bien fácil, que lo profetice y que todo sea como por arte de magia. ¡Pau! Ya estuvo. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar la camiseta, tenemos que pagar el precio. Dele gloria a Dios. El evangelio es de esfuerzo, de entrega, de lucha, de valentía. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. La iglesia ha sido llamada para ser valientes y no cobardes. Nosotros no podemos andar de acobardados todo el tiempo. No, somos valientes en Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos queremos que
las profecías o las promesas que tenemos se realicen. ¿Cuántos tienen promesas? Mire, ya ni dijo amén. ¿Cuántos tienen promesas? Jovencitos que tienen promesas aquí, hermano. Aquí hay jóvenes que tienen promesas, pero allá andan comparado al mundo. Allá andan, hermano. Cualquier modita pagana de un homosexual, ellos también se ponen. No, por favor. Sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Usted no imite a un pagano, imite a gente espiritual, gente llena del poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Imitad a vuestros pastores en la fe. Si usted ve que ese viejo tiene fe, si usted ve que ese viejo se mete con el Señor, métase usted también, pues. Dele gloria a Dios. Ay, santo, mi alma te alaba, Señor. Si hay algo bueno en que imitarlo, hagámoslo. Pero hay que imitar a gente espiritual. ¿A quién imitaba el apóstol Pablo? ¿A quién, hermanos? A Cristo. ¿Cuántos alaban? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién imitaba el apóstol Pablo? A Jesucristo. Aleluya. Hermano, a Jesucristo imitaba el apóstol Pablo. Cuando nosotros imitamos, hermano, a estos santos varones, vamos a ver la gloria de Dios. Mire, hermano, el apóstol Pedro imitaba a Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo eso? Sí, el apóstol Pedro imitaba a Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando, hermanos, Jesucristo llegó a liberar o a sanar, a darle vida a una muchacha que había muerto, a la hija de aquel centurión? ¿Cuántos alaban? Al principal de hermanos de la sinagoga. El Señor, hermanos, la levantó a aquella niña. Niña, a ti te digo, levántate. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Sacó a todos los incrédulos para afuera y solo dejó a Pedro y a Jacob. ¿Cuántos alaban al Señor? Y sacó a toda la gente incrédula para afuera. Lo mismo hizo el apóstol Pedro. Cuando le dijeron, Tabita está muerta, Pedro, Tabita está muerta. Y estas eran los vestidos, las túnicas que ella hacía. Mira, era costurera la sierva. Mira, Pedro, ya la habían lavado, ya estaba ahí, hermano, estaba tendida, Tabita. Llegó el apóstol Pedro y le dijo, váyanse todos para afuera. E imitó a Jesucristo. Sálganse para afuera. Y se tiró de rodillas a clamar en la presencia del Todopoderoso, a clamar delante del Señor. La oración tiene poder. Hay que imitar la oración, iglesia. Cuando este hombre comenzó a orar por Tabita, a reprender la muerte, vuelve el espíritu de Tabita. Aquella mujer se incorporó. Aleluya. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Hermano, revivió. Jesucristo le dijo a sus discípulos, mayores cosas que estas ustedes haréis. A veces nosotros no hacemos nada, ¿sabe por qué? Por la falta de clamor, por la falta de oración, por la duda. Y el diablo es el que pone dudas. Hermano, veremos cosas grandes y poderosas cuando le creamos al Señor. Cuando oremos en la presencia de Dios, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Dios abrirá puertas. Dios echará fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso lo hemos visto. El Señor ha libertado gente endemoniada. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor ha hecho grandes cosas en esta obra. Algunos han recibido sanidad. Y Dios hará cosas grandes y poderosas si nosotros persistimos en el clamor, en la oración. La gente va a buscar. Es que dicen que Dios usa a don Chepe por allá, a doña Chepa por allá. Vamos a seguirlo. No, Jesucristo está aquí. Aquí puedes recibir tu milagro. Aquí puedes recibir tu salvación, tu libertad. ¿Qué tienes que hacer? Volcarte en clamor, en oración. Y Dios responde. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Dios responde. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí en este lugar, hermano? Jesucristo te puede sanar hoy si nosotros le creemos al Señor. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado que se ha doblegado delante de su presencia. Dios lo puede hacer hoy, en este mismo momento, en este mismo instante, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban?
Si hay promesas que se han retrasado, si hay promesas que, hermano, se han dormido, si hay promesas que se han retrasado, hoy es tiempo de despertarlas. Daniel, siervo de Jehová, conocía las profecías que Jeremías había dicho, que los israelitas, los de Judá, iban a ir a Babilonia por 70 años a esclavitud. Ya estaba pasando el tiempo y no se cumplía. Jeremías había dado una palabra que ellos iban a ir a Babilonia por esclavos por 70 años. ¿Cuántos alaban? Daniel leyó el libro y se dio cuenta que ya estaban un poco retrasados y comenzó a clamar Daniel en la presencia de Dios. ¿Cuántos días oró Daniel? ¿Cuántos días oró Daniel? 3 semanas en la presencia de Dios clamando. Pasó una semana y nada. 2 semanas y nada. No había respuesta de Jehová. El tiempo estaba pasando, pero Daniel seguía en el clamor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que quiere el Señor, gente definida, hombres definidos. El tiempo iba pasando y nada. 20 días y nada. No pasaba nada. Hasta que de repente apareció un ángel de la gloria a Dios. ¡Oh! Cristo está en este lugar. Él siguió clamando hasta que vio un ángel. Y le dijo: he tenido un retraso porque ha habido guerra, huestes, ha habido guerra. Se entrepuso el mismo diablo para que el ángel descendiera con la respuesta a Daniel. Pero Daniel, desde el primer día que propusiste en tu corazón, tu respuesta venía a ti. Fue oído desde el momento que te tiraste de rodillas. Fue escuchado en el reino de los cielos. Lo que pasó, que el diablo se entrepuso para que yo viniese con el mensaje. Pero ya se quedó Miguel luchando. ¿Cuántos alaban? Y este ángel se escapó para darle, hermanos amados, la respuesta a Daniel y para decirle que todo lo que él estaba pidiendo ya Dios le había respondido. Cuando nosotros clamamos, Dios va a responder. Cuando nosotros gemimos, Dios va a responder. El diablo se va a oponer para que nosotros recibamos la respuesta de Dios. Sí, se va a oponer para que, hermanos, nosotros dudemos y que Dios nos responda. Y que estemos tranquilos. No, ya oré una media hora, no pasó nada. Ya otra media hora, no pasó nada. Sigamos clamando, sigamos orando, porque veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, veremos la gloria de Dios. Hermano, esto es para gente que ha creído en el clamor del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo está en este lugar. Queremos ver respuestas seguras. ¿Cuántos están esperando respuesta? Escuche bien lo que voy a decir. Y lo vamos a comprometer delante de Dios. ¿Cuántos se van a comprometer? No es mucho lo que voy a pedir. Lo que Dios ha puesto en mi corazón para darles a ustedes. No es mucho, pero es valioso delante del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a orar media hora al día? That's it. Media hora. No es mucho, hermano. Todos los días por un mes. Media hora todos los días. ¿Cuántos están dispuestos? No se comprometa conmigo, papá. Hágalo con el Señor. Póngase en pie los que se van a comprometer ahorita. Media hora al día. Póngase en pie. Eso es todo. Media hora. Y las cadenas van a comenzar a quebrantarse en el nombre de Jesús. Imagínense cuántas personas sabemos aquí. Y todo este pueblo orando media hora al día. Vamos a borbandear a los demonios y las respuestas van a venir. No es mucho, pero lo hacemos para la gloria del Señor. Y lo vamos a hacer con fe. Por un mes.
Aleluya. Y veremos la gloria de Dios. No pares ese clamor. Vamos a orar media hora y hasta que Dios responda. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Hermanos, estos hombres vieron respuesta. Dios le respondió. ¿Cuándo respondió el Señor? Cuando ellos oraron. ¿Cuándo Dios le respondió a Daniel? Cuando él oró. ¿Cuándo Dios le respondió a los israelitas? Cuando ellos clamaron a Dios. ¿Cuándo Dios le respondió a Elías? Cuando él clamó al Señor. Y yo sé que si lo volcamos delante del Señor, pidiéndole por las almas vendrán a los pies de Cristo, a las reuniones familiares, a la congregación, de tal manera que vamos a pedir por un crecimiento. Vamos a pedir para que las promesas del Señor se cumplan. Dele de gloria a Dios, hermano. Cristo está en este lugar. Aleluya al Señor. Todos los aquellos que quieran venir al altar, vengan en el nombre del Señor. Aleluya.